Buenos días, estimados docentes, padres de familias y estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Filadelfia. Se dirige a usted la psicóloga Yoconda Saavedra, profesional del Departamento de Consejería Estudiantil, el día de hoy, para impartir la charla de protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia sexual detectadas o cometidas en el sistema educativo. Que el Señor Jesús les bendiga el día de hoy. El objetivo de estos protocolos y estas rutas de actuación frente a estas situaciones de violencia es establecer lineamientos de actuación para todas las personas que conforman la comunidad educativa frente a situaciones de hechos de violencia cometidos o detectados en el ámbito educativo. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de acciones y directrices, con el fin de garantizar la prevención y la atención especializada y oportuna, protección, restitución inmediata de los derechos vulnerados en nuestros niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de este tipo de violencia, evitando la revictimización, fortaleciendo el proceso de prevención y acompañamiento a la persona agresora cuando se trate de estudiantes. Definición de la violencia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o amenaza contra uno mismo u otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Según el año de 1996, esa es la definición de la OMS que todavía se ha mantenido. Hay categorías de la violencia. Estas categorías van a estar dadas en función de la naturaleza de los actos violentos, de la importancia del entorno en el que se sucede, que será la relación entre la persona agresora, la víctima, y los motivos socioculturales por los cuales también se da la violencia. Entonces, aquí hay un cuadro que nos explica la categorización de la violencia, que nos detalla. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los actos violentos, vemos que se puede manifestar en violencia física, psicológica, sexual, por omisión o por negligencia o virtual, que más adelante ya les estaré explicando cada una de ellas. En función de la relación que existe entre la víctima y la persona agresora, pueden darse la modalidad de violencia intrafamiliar, cuando vemos que el agresor es parte del núcleo familiar, ¿no? Parte de la familia. Entonces se considera intrafamiliar. Vemos también que puede existir la modalidad institucional, cuando vemos que docentes, autoridades, personal administrativo de limpieza atenta contra la integridad física, psicológica, sexual o negligencia o virtual, en este caso, en el estudiante. Entre pares, cuando hay violencia entre los estudiantes, ya sea por un conflicto, ya sea por pandillas o por acoso escolar. De estudiantes contra los integrantes de la unidad educativa, ¿no? Contra el docente, contra el personal administrativo o de limpieza, ya sea el estudiante o la madre de familia que atenta contra la integridad del docente o de cualquier miembro de la comunidad educativa, a nivel administrativo o de limpieza. También vemos que por los motivos socioculturales o por las situaciones de vulnerabilidad que presentan determinados estudiantes, que son como foco de atención para estas presuntas agresores y son más propicios a dar la violencia, ¿no? Entonces se pueden propiciar
violencia de género, por orientación sexual o identidad de género, por condición económica, a lo mejor la clase más alta hacia la más baja, etnia, cultura o situación de movilidad humana, o por discapacidad. Entonces, yo más adelante estaré explicando. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia sexual. Dentro de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el 2018, define la violencia sexual como toda acción que implica la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre la vida sexual y reproductiva propia. ¿Quiere decir eso? Que a través de la violencia sexual se puede dar a través de amenaza, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o otras relaciones vinculadas de parentesco o de parentesco también, porque puede ser que de pronto dentro del ciclo familiar, dentro del núcleo familiar, el padre sea el presunto agresor y también es considerada violencia sexual. También se puede considerar violencia sexual el contagio intencional de infecciones de transmisión sexual, cuando no ha usado las precauciones, la ha de una u otra manera contagiado. La prostitución forzada, la trata de personas con fines de explotación sexual, el abuso o el acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. Entonces vemos que la violencia sexual implica una vulneración restricción del derecho de la integridad sexual, o sea, vulnera el derecho a la integridad sexual. Hay maneras en las que la violencia sexual se presenta contra niños, niñas y adolescentes. Les voy a mencionar unas que otras. Las más, se puede decir, las más escuchadas durante todo el año lectivo, el año pasado, mejor dicho, en mi experiencia de atender estos casos y reportarlos. He escuchado muchas situaciones en las cuales ya he podido ir relacionando y identificando, ¿no? Entonces vemos que en la seducción o el cortejo, en el manoseo, frotamiento, contacto y besos, forzando a una edad que toque las partes íntimas de la persona agresora o de otras personas. Actitudes intrusivas, sexualizadas como efectos comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual del NA. Solicitud de factores sexuales a cambio de trabajo o mejora de calificaciones escolares. Producción de material pornográfico utilizando NA y facilitando exponiendo pornografía al NA. Escuchaban un caso en el cual nuestra estudiante recibía vía telefónica mensajes de pornografías como para de una u otra manera despertar, inquietarla, ¿no? Pero también con otras intenciones, que asimismo a través de esa interacción ella también le pueda facilitar fotos o videos con pocas prendas. Entonces es considerada una violencia sexual, no por el hecho de que no ha habido una penetración como tal, no es considerada una violencia sexual. Entonces estas son las maneras en que se presenta la violencia sexual en contra los niños y adolescentes. Y pueden existir más formas, que estas las más comunes. Hay categorías de la violencia sexual
que dan de acuerdo a la tipología según su manifestación. ¿Sí? Podemos ver que hay un acoso sexual, que es lo que consideramos acoso sexual, cuando constituye una manifestación de la violencia sexual en la cual la persona con un estatus de superioridad solicita actos de naturaleza sexual. ¿A cambio de qué? A cambio de calificaciones, a cambio de trabajo, a cambio de remuneraciones. O sea, aprovecha el estatus de superioridad para solicitar de una u otra manera o atentar contra la integridad sexual del estudiante o de la persona o que se encuentra en esa situación. El abuso sexual implica la interacción sexual en contra de la voluntad del niño ni del adolescente. En contra. Y vemos que la violación es el acceso carnal, ¿no? Una introducción total o parcial del miembro viril, sea vía oral, anal o vaginal, o la introducción de un objeto por medio de estas vías, sea vía oral, anal o vaginal. También tenemos la tipología, la categoría estupro. Este acto violento comprende a una persona mayor de 18 años que, recurriendo al engaño, tenga relaciones sexuales contra otra de 14 o menor de 18 años. Otra categoría de violencia sexual. También tenemos la pornografía infantil y adolescente, que es toda la producción, o sea, la representación, producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta, posesión por cualquier medio de imágenes de NA dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de la NA con fines primordialmente sexuales. También tenemos la trata con fines sexuales. Por trata de personas se atiende a la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción. El rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, ¿no? Que es objeto, que es o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de que una persona tenga autoridad sobre la otra. ¿Con fines de qué? De explotación sexual. También tenemos la violencia sexual digital. Ya días, en la charla pasada, estuve hablando de la violencia digital, violencia virtual, y entre una de ellas mencionaba la violencia sexual, como el grooming. En caso específico de la violencia sexual, las agresiones que ocurren mediante el uso de la tecnología de la información y de la comunicación implican todas aquellas modalidades de violencia sexual a través de cualquier tipo de plataforma, dispositivo tecnológico que cuente con conexión a internet y que disponga de una cámara de video para captar imágenes en vivo en tiempo real. Entonces, vemos que son todas las agresiones mediante la tecnología, ¿no? De carácter sexual. Vemos que hay situaciones en las cuales mediante el engaño, mediante el hecho de que no podemos ver a esta persona, que este presunto agresor, que puede ser una persona adulta, haciéndose pasar por una edad de adolescente, se presenta, ¿no? A través de las redes sociales y se hace amigo. Y en un primer momento engaña al estudiante, lo seduce, lo enamora y logra en qué medida de que el estudiante le mande, comienza a mandar fotos, hasta que a tal punto de mandar fotos que son sumamente comprometedoras. Y él, aprovechándose de esa situación, usa esas fotos para amenazarla, para controlarla. Y bueno, excede. Y quizás el estudiante con temor, vergüenza, cede a esta situación y no informa
Y esto puede llegar a muchas situaciones, a empeorar el tipo de violencia. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que esta violencia hoy por hoy se está dando. Entonces, tenemos que ser muy observadores y comunicativos con nuestros hijos. La nota técnica, la ley, el Código Orgánico Integral Penal COI establece sanciones entre 1 y 26 años de privación de la libertad a las personas que cometen delitos informáticos o ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes por medios electrónicos, informáticos o cualquier otro soporte físico o formato. Entonces vemos que son delitos el contacto con finalidades sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, las ofertas de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, la violencia a la intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto ellos tienen en sus Facebook información o fotos que otras personas, que terceras personas que a lo mejor no son amigos, no son conocidos con otros fines, sustraen esas fotos y comienzan a venderlas, comienzan a publicarlas. Entonces atentan contra la integridad del estudiante, el NA, integridad, la intimidad. Y bueno, la pornografía como tal, sea filmar, grabar, producir, transmitir o de una u otra manera contenga, y comercializar pornografía utilizando NA. Bueno, vemos entonces que esto es penado. La prevención integral. Bueno, aquí en los protocolos y estas rutas, parte de una prevención integral, no solo del DESE, no solo la autoridad, todos en conjunto hacemos la prevención. La prevención debe comenzar primeramente en fortalecer la construcción de entornos seguros en el ámbito educativo. Que todos estemos prestos a observar cualquier tipo de situación que se esté dando e informar, reportar. El año pasado, en los patios, trabajábamos con los grupos de antiviolencia, ¿no? Observando, detectando y derivando. Si se daba una determinada situación, inmediatamente derivarla al DESE y conversar con las personas implicadas para ver qué está pasando. E informar a los padres de familia si esta situación persiste. Además, las charlas para concientizar y sensibilizar a la comunidad educativa, sea docente, sea estudiante o sea padre de familia. Segundo, fomentar y fortalecer la resolución pacífica de conflictos. Primeramente el diálogo. Siempre se tenía el diálogo y se sigue teniendo el diálogo. Hoy por hoy, en este año, a pesar de que estamos en esta modalidad, en algún momento que se presentó alguna situación, se les ha llamado a una reunión en el DESE. Yo ya les había mencionado que estamos atendiendo lunes, miércoles y viernes en la institución. Entonces, cuando las inspectoras o los padres de familia reportan alguna situación con sus representados, con los estudiantes, los llamamos a una reunión, a un conversatorio para poder hablar de lo sucedido y fijar acuerdos y compromisos a mejorar. Entonces vemos que estamos fortaleciendo las resoluciones pacíficas. Asimismo, facilitar y fortalecer el vínculo con la familia. A través de estas charlas, a través de Educando en Familia, se sensibiliza a la familia para que esté presto a mejorar su poder de crianza, ¿no? Y concientizarlos a este tipo de violencias que hoy por hoy existen. Pero está entre nosotros trabajar en conjunto para que esto no se siga dando, sino más bien sean detectados a tiempo y se pueda en cierta medida resolver cualquier tipo de situación que se encuentre. Entonces vemos que esta prevención integral se va a dar en conjunto, tanto el profesional DESE, la autoridad, el personal, los docentes. Entonces las acciones en conjuntas, que todos somos responsables. La responsabilidad de la autoridad educativa e institucional y el equipo del departamento de consejería es actuar
activar estos servicios específicos que se encuentran en la localidad, tomando en consideración las necesidades y particularidades de cada territorio. A veces hay padres de familias que de pronto dicen, no, pero psicóloga, no denuncie, yo ya tengo solucionada la situación. Le comento, este tipo de violencia no hay resolución de conflicto. En la violencia sexual no hay ningún momento nos reunimos con la persona agresora, en ningún momento llegamos a acuerdos con la persona agresora, en ningún momento. La ruta se activa como tal y las instancias pertinentes determinarán si es conveniente o no es conveniente, si realmente no ha llegado más o no. Entonces, estamos haciendo una denuncia, un reporte, poniendo en conocimiento una presunción. Nosotros no somos abogados, pero estamos en toda la autoridad de poner en conocimiento, porque recuerden que el Departamento de Consejería Estudiantil, la autoridad, somos garantes de derechos. Los docentes somos garantes de derechos. El estudiante tiene, así como obligaciones, tiene derechos, y nosotros debemos siempre velar por esos derechos. Esta prevención integral trabaja en dos ejes. El primer eje es la atención y protección integral. La atención es porque se da la detección y la denuncia, ¿no? Hay que detectar. Si detectamos, tenemos que hacer el informe e derivar al DS y a la máxima autoridad para que tome medidas, ¿no? Para que ponga en conocimiento a la Fiscalía, a su vez a las otras instituciones pertinentes, ¿no? Y puedan disponer las medidas de protección. La reparación y restitución de los derechos vulnerados, que también es otro eje, es que se haga la derivación y la articulación interinstitucional. Ese estudiante que ha sido víctima de este tipo de violencia debe estar derivado al Ministerio de Salud Pública para que reciba tanto atención psicológica como atención médica. Asimismo, debe darse de un acompañamiento ante tal situación, ¿no? Y por último, el seguimiento que se le va a seguir dando para ver si ha sido cumplida la ruta como tal. Entonces vemos que esta es la ruta de actuación frente a situaciones de violencia sexual detectadas o cometidas en el sistema educativo. Antes era una manito, ahora es un caminito. Esta es la imagen como tal. Entonces vemos que hay algunos detalles, ¿no? Pero yo voy a ser breve y específica. El primer paso es que dentro de la comunidad educativa, si se detecta un presunto caso de violencia sexual contra un NA, o sea, niña ni adolescente, se debe realizar el informe de reporte de hecho de violencia, remitirlo al DS y a la autoridad educativa, siempre y cuando no sea la presunta agresora, el agresor. El DS que realiza un acompañamiento al estudiante e interviene, deriva y da seguimiento. La autoridad garantiza el cumplimiento de los protocolos y denuncia la situación de violencia a la Fiscalía. A su vez, se informa a la familia de lo que está aconteciendo, ¿no? Y se le da una derivación para que vaya al Ministerio de Salud Pública y lleve al estudiante a que sea atendida tanto psicológica o clínicamente, en todo caso. Sí. Que vaya al psicólogo y al médico para ver si realmente la integridad física también ha sido, todavía sigue siendo, alguna situación se ha presentado. Depende de la necesidad. Asimismo, se informa, se entrega un informe, el mismo informe se entrega a la unidad distrital, ¿no? Adjuntando la evidencia de la denuncia. El distrito se encarga de informar a la Junta Cantonal y de llamar a los padres para ver cuáles son las medidas de protección que debe estar sujeta la estudiante. Entonces,
El distrito informa y asesora a la familia, coordina con la Junta Cantonal. Entonces, vemos que hasta ahí se ha cumplido la ruta y protocolo. Gracias por la atención prestada. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes.